4 órdenes de aprehensión, Miriam. ¿Y 8 o 9 personas? Serían 9 señaladas, porque en la 9. conferencia de prensa ella habla de de estos elementos de seguridad privada, algunos del Instituto Nacional de Migración, pero ella deja fuera al noveno, que sería el migrante, uno de los migrantes venezolanos que identifica la Fiscalía General de la República como uno de los que prenden fuego y causa esta gran tragedia, que sabemos, nosotros hemos estado indagando con los agentes y las personas que están metidas en esta investigación federal, y nos comentaban que ellos tienen identificados, o por los testimonios que se tienen, se hablan de 5 venezolanos que habrían prendido los colchones, juntado y prendido los colchones. Esas son las versiones que tienen, de los cuales uno está plenamente identificado, que es sobre la persona que se giró orden de aprehensión, obviamente, sino porque cómo tendrían los generales para hacerlo de esa manera, y se habla de una segunda persona. Lamentablemente, de estos 5, se ha podido determinar que uno, el que está a la orden de aprehensión, o se solicitó la orden de aprehensión en su contra, pues en uno de los hospitales, en cual no nos quisieron precisar, pero obviamente es una de las personas heridas, y se estaría buscando la confirmación de un segundo, ¿no? De los identificados y referenciados por testimonios y seguramente grabaciones. ¿Qué dijeron en esta conferencia que siguió muy bien también ayer Marco? Buen día, Marco. Buenos días, Ciro. Es el video de los 32 segundos, este famoso video que se filtró en medios de comunicación y redes sociales, quién sabe quién lo subió, pues es, digamos, como la prueba madre de la carpeta de investigación. Se le preguntaba ayer a Sirene Herrerías Guerra, fiscal de la Fiscalía General de la República, y ella decía, bueno, de materiales, pues es el video, es el único video que está en la carpeta de investigación. Hay otro que se ve de muy lejos, realmente no nos da mucha descripción ni precisión, pero es el único video que hay, ¿no? Prueba documental, es la única que hay, y testimonios, no es preciso de cuántos migrantes, y se habían solicitado las órdenes de aprehensión. A esta hora, a las 7:15 de la mañana, Ciro, yo no te sé decir, porque no hay información oficial, si el juez de control les otorgó o no las 4 órdenes de aprehensión. Si la Fiscalía General de la República tuvo los suficientes datos de prueba para convencer a un juez de control para que se giraran estas órdenes de aprehensión, porque Ciro, y luego ahorita nos va a decir Marco de lo que vimos ayer en la conferencia de prensa, pues prácticamente tendrían un video de 32 segundos, unos cuantos testimonios de los migrantes, y eso es todo, porque no tenían ni el plan, digamos, de protección civil que se tendría que haber realizado en el lugar, no tenían protocolos, no tenían más allá de entrevistas incluso con los propios señalados e imputados de la Fiscalía, pues muy pobres las pruebas que tendrían hasta el día de ayer, o por lo menos por la participación de estas 2 funcionarias federales, eso parecería, ¿no? Marco. ¿Y no tienen, Ciro, buenos días, la declaración de Salvador González Guerrero, que es el representante del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, es decir, en la cadena de mando? Él es el responsable de lo que sucede en términos migratorios para el gobierno federal en el estado de Chihuahua. A pregunta concreta el día de ayer, no, él no ha declarado. Y entonces queda muy establecido lo que decías en el resumen hace unos minutos, de cómo la responsabilidad recae en operativos, en personas que recibieron órdenes, y a la pregunta constante de los reporteros el día de ayer de quién dio la orden, quién fue quien decidió o dijo que no se abran esos candados, la respuesta siempre fue durante 90 minutos, Ciro, es parte de la investigación, es parte de la investigación y es parte de la investigación. Las solicitudes de órdenes de aprehensión 4, a la que se sumarían hoy al menos otras 4, está sustentada en eso, en unos segundos de video y en algunas declaraciones que la propia fiscal de la Fiscalía General de la República, dice ella, no hemos terminado. No se aventura en adelantarse en otros temas que refieren a la cadena de mando. Ahí prefieren no opinar, pero No, cuando dice son estas 4 personas de un grupo de 9 presuntos responsables, ahí sí vale la pena citar ciertas declaraciones que ya levantaron, y por supuesto parece que en esa parte en particular estaría muy sólido el caso, ¿no? Hoy, a propósito, Reforma trae esta información en su primera plana. La leo, una nota de Pedro Sánchez. Dice: el delegado del Instituto Nacional de Migración
el contraalmirante Salvador González Guerrero, es marino. Sí, en retiro, sí. Bueno, el contraalmirante Salvador González Guerrero ordenó dejar encerrados bajo llave a los migrantes en pleno incendio de la celda en la que estaban recluidos. Acusó, ojo, aquí la fuente, un abogado defensor de las víctimas de la tragedia. Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas de la tragedia en el edificio de migración donde murieron 39 personas, inculpó directamente al funcionario. Luego viene, entre comillas, una entrevista que dice que le dieron al Reforma, el señor González Guerrero, el delegado de migración, lo hizo por teléfono. Le hablaron y le avisaron y dijo que no le abran las rejas, déjalos. Híjoles, no sé si esto lo está diciendo un abogado de una víctima, no sé si sea cierto, pero bueno, ya está en la primera plana hoy de un diario nacional, Marco. Lo que sí me queda muy claro, Ciro, y hablo en primera persona, es que el representante, antes delegado del Instituto Nacional de Migración en los estados, es el responsable máximo. En todas nuestras estancias y coberturas en Chiapas estaba muy claro que todo lo que sucedía en la estación migratoria siglo XXI era responsabilidad del delegado o de la delegada entonces, representante hoy. Entonces me llama mucho la atención y por eso la pregunta fue concreta y directa. ¿Ya compareció ante el Ministerio Público? Pues no, el primero en la cadena de mando estatal, hasta el día de ayer a las 7 de la noche no había dicho una sola palabra. Pero estaban buscando completar las declaraciones de migrantes que están en el hospital, algunos de los cuales estoy seguro porque tienen comprometido su sistema respiratorio después del incendio, ni siquiera pueden hablar. No, y además lo que vemos es esta enorme prisa, siempre repite una y otra vez esta administración que no son iguales a los del pasado, pero discúlpame, esta prisa, una conferencia de prensa con 3 datos que pendían de un hilo, unas órdenes de aprehensión que se solicitaron ayer que no sabemos si se otorgaron o no por el juez de control, con una enorme prisa. Es increíble que una fiscal diga que se están solicitando y está en la investigación, cuando la pregunta de ayer de uno de los reporteros de cuáles eran las obligaciones de la empresa privada, en donde se precisó ya hay una solicitud de orden de detención contra uno de sus elementos, y dice la fiscal, no sabemos cuáles eran las obligaciones. Entonces, ¿cómo sabemos, y que nos expliquen a la opinión pública, cómo sabemos que ese señor que se ve en el video de 32 segundos no estaba haciendo lo que correspondía? Estaba grabando, lo vimos claramente hacia el interior. No sabemos el señor tenía que estar o no sobre esa reja vigilando a los migrantes. Vemos que se va hacia una puerta y luego sale corriendo. ¿Ese señor salió a hablar por teléfono? ¿Ese señor salió a buscar la llave? No se informó ayer. No sabemos, no lo sabemos, pero es increíble que nos digan ya solicitando órdenes de aprehensión que no sepan cuáles son las obligaciones de la empresa privada. Correcto. El juez podría decirles, oigan, pues un video, 3 testimonios sobre esto quieren que yo, y la presión de la opinión pública, porque primero se filtra el video, se le va toda la opinión pública, obviamente con razón, indignación y coraje a estos 3 personajes o 2 personajes que se ven en el video. Una vez sembrado este video, vengan las órdenes de aprehensión contra los malditos, te lo decía el día de ayer. Esos desgraciados que no abrieron la puerta. ¿De verdad ellos tenían la llave, Ciro? ¿Ellos tenían un mazo o algo para reventar el candado? ¿Ellos no hicieron la llamada telefónica? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué autoridad llegó y reventó la reja? Queremos saber, yo creo que la autoridad no va a dar esa información, no la va a dar en detalle, pese a la promesa ayer del presidente López Obrador de que no se va a ocultar nada. Lo hemos visto. Más bien, pues vamos por la información. Y va a haber una audiencia pública. Además, hay que ver en estas audiencias. ¿Cuándo va a ser esa audiencia? Pues si se solicitaron las órdenes de aprehensión y las personas están ubicables, no, tendría que ser ya. Ser presentados ante el juez de control, si se obsequió las órdenes de aprehensión, tendría que ser una cuestión de horas hoy mismo. ¿Tú crees? Si los detienen hoy mismo, claro, sí. es inmediata la presentación contra el juez y ahí sabríamos con qué elementos y datos de prueba se les detuvo. Y de nueva cuenta, como hemos visto, para decir que no hay impunidad, pues se detiene a los de abajo. Claro. Ya, se detuvo.
Y la responsabilidad queda en, otra vez, como hemos visto en atentados, como hemos visto en asesinatos, caso. en cualquier caso, los responsables son, no sé si estas personas tengan apodos también, no les van a poner el Juan, el Luis, la Güera, el Ruco, la Nena, en fin, y ellos van a ser los responsables, ellos van a ser los responsables, y con eso la autoridad se va a ir con el discurso de no hubo impunidad, ya hay 8 detenidos, 9 detenidos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad de este marino en retiro, delegado del Instituto Nacional de Migración, Salvador González Guerrero? ¿Cuál es su responsabilidad? No, pues nada, el señor estaba haciendo su chamba, ni siquiera estaba en el lugar. Ah, qué bueno. En fin, ayer el presidente López Obrador dijo, se va a aclarar todo, no habrá impunidad. La conferencia de prensa que se dio ayer, la tomamos pues como un primer paso, como un esbozo, donde de entrada volvimos a ver que en esta administración no existe la cadena de mando. La culpa es del de abajo. Interesante, ¿no? Porque es una autoridad que ha perseguido, que tiene en la cárcel a Murillo Karam, por ejemplo, porque Murillo Karam era el jefe del jefe que torturó, o que supuestamente torturó a muchos detenidos por el caso de Ayotzinapa, está en la cárcel. Y aquí ya declaró el señor Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración. Anda sacando fotos. Él no tiene culpa en esto, él no tiene responsabilidad. ¿Cuál demonios es la responsabilidad del señor Garduño? No es su responsabilidad, o debería ser una de sus principales responsabilidades, tener en un correcto funcionamiento a las muy presionadas, ciertamente muy presionadas por el número de personas que están ahí, por las condiciones en las que llegan, pero no tendría que tener funcionando razonablemente bien a las estaciones migratorias, nada. Yo creo que por ahí se va a ir este asunto y tendremos, pues no 9, sino 14, 16, 18, 23 presos, todos de nivel medio bajo, que es lo que suele hacer esta administración. Por el bien de los de arriba, primero los pobres en la cárcel. En casos como estos. Fíjate cómo han cuidado a Francisco Garduño, el comisionado nacional de migración, Ciro, que ayer no lo presentan en una conferencia en donde era básica su presencia. Es decir, está dando una conferencia de prensa a alguien que no está directamente relacionado con el tema de migración. Preguntas que eran para Francisco Garduño el día de ayer. ¿Quién ordenó encerrarlos? ¿Quién no permitió la salida de este encierro? Estamos hablando de dos cosas distintas. ¿De qué se trataba el contrato de una empresa privada para fines de seguridad en una instalación migratoria? ¿Quién lo contrató? ¿Sí? Y después empiezan a preguntarle a la secretaria Rosa Isela Rodríguez sobre políticas de migración, presupuestos para migración y una serie de cosas que no son su tema, y ella, que ha aprendido muy bien todas las mañanas desde Palacio Nacional, repite y repite y repite. Tanto así, Ciro, que antes de que pasaran... Repite, ¿qué? No, se va a hacer todo. Oiga, van a revisar, vamos a revisar. Van a hacer un recorrido nacional, lo vamos a ver. Iremos a sí. Y por supuesto que en este ramillete de preguntas, oiga, ¿y el director va a haber ceses o no va a haber ceses? Claro, sí, si es necesario. Exactamente, si es necesario, habrá ceses y se presentará quien se tenga que presentar ante la gente del Ministerio Público. Así de amplio, así de abstracto, así de vago y general. Sí, además, además la conferencia, nada más para ver hacia dónde va a ir, inicia justamente con el mensaje de Rosa Isela Rodríguez, con una frase que es totalmente clara. Dijo, exculpa al Estado y a la política migratoria de este incidente. No fue el Estado. Es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito. Y no tiene nada que ver con lo ocurrido en Ciudad Juárez. Punto final. No nos vamos a ir para arriba, no nos vamos a ir a la estructura. Respeto para Rosa Isela, que la mandan a hacer un trabajo muy difícil en esta circunstancia, sabiendo perfectamente que ella no es la autoridad responsable ni competente. Lo que Rosa Isela
no conseguirá tampoco el presidente López Obrador, ni este gobierno, no lo conseguirá en los próximos 2 años o en los próximos 6 u 8 días, será negar que estos hechos, que esta tragedia se dio en oficinas públicas o en una dependencia pública o en un centro de detención público o en una cárcel pública del gobierno federal. Podrán decir misa, podrán dar 1000 conferencias de prensa, podrán meter a la cárcel a 3000 funcionarios, no funcionarios, policías, guardias, menores, pero estos hechos se dieron en una instalación bajo la responsabilidad o una instalación del gobierno federal. Y ahí alguien, por error, por malignidad, por lo que sea, dio la orden de no dejar salir, o no hizo nada para dejar salir a migrantes que murieron calcinados o intoxicados. Esos son los hechos. Iba a decir, esa es la verdad histórica. Esos son los hechos. Fue en una instalación pública bajo control, instalación pública del gobierno federal, bajo control del gobierno federal. Los migrantes estaban encerrados. Hubo un incendio que lo pudieron haber provocado ellos mismos, seguramente lo provocaron una ellos protesta. mismos. Luego habría que ver las razones, la desesperación que los llevó a eso, pero como sea. Y nadie hizo nada, y ahí está el video de los 32 segundos, para tratar de que esas personas salieran con vida. Yo pensé que ayer iban a presentar un video, correcto, o videos en el que mostraran otras cosas, cambiaran la narrativa. No. Ante la brutalidad de la tragedia, lo único que le queda al gobierno es decir, no habrá impunidad, llegaremos hasta donde tengamos que llegar y que se meta a la cárcel a todos los empleados de menor nivel que sea necesario. En fin, pues vamos a chambear, señores. Sí. Digo, si no tienen... No. Fíjate, Ciro, nada más de mi parte de salida en este momento. Sí. Recuerdo con mucha claridad todos los comentarios de las organizaciones civiles o ciudadanas relacionadas con el tema migración, de cómo han subrayado desde hace ya varios años, Francisco Garduño fue responsable de las cárceles federales de este país y ahora está en migración. Y de repente veo el video de 32 segundos, pues hace sentido, ¿no? No sé si se pueda probar lo que dice este abogado entrevistado en Reforma, de que la orden de dejarlos encerrados vino del delegado de migración en Chihuahua, Salvador González Guerrero. Pero bueno, en esas estamos. Que antes estuvo en Quintana Roo, Ciro, y que como la mayoría de los representantes de migración en los estados tienen pues ADN militar, vienen en su mayoría de ahí, claro, del ejército y de la marina. Pero ADN militar, me refiero a la cadena de mando, Ciro, es decir, son muy claros en de quién reciben órdenes y a quién le dan órdenes. Pues a eso me refiero en concreto. Y lo que dice el de arriba se cumple y lo que digo yo lo cumplen los de abajo. A rajatabla. No, y va a ser, yo creo que no es tan complicado porque no es palabra contra palabra. Para lo que dice el abogado en esta entrevista a Reforma es muy sencillo. Hay un teléfono rojo, azul, amarillo, el que sea de emergencia. Hay líneas telefónicas y así sea una llamada a un teléfono celular es rastreable en las horas. Entonces, si el abogado afirma eso, una triangulación de llamadas telefónicas, pero eso se va de datos, se podrá determinar si hubo llamadas en esos minutos. Eso se va a rastrear dentro de 8 o 9 años con una comisión especial. Cuando venga otro gobierno, ¿no? O a lo mejor con un gobierno en Morena, pero ya con otros personajes. Bueno, vamos a regresar al tema en unos momentos. Y lo otro, pensar en renuncias, en que alguien diga, no puedo seguir al frente de una oficina pública, de un despacho público después de la muerte de 38 personas, eso no pasaba por la cabeza de los gobernantes panistas, no pasaba por la cabeza de los gobernantes priistas y no pasa por la cabeza de los gobernantes morenistas, son idénticos. Ya presentó su renuncia el señor González Guerrero, ya presentó su renuncia el señor Garduño. No, hombre, te puedo decir
casi te podría asegurar que si le hacen la pregunta al presidente López Obrador si nadie ha renunciado, el presidente va a decir, no, porque el que se afloja, el que se aflige se afloja, porque es de cobarde renunciar cuando las crisis, los mismos rollos que se decían hace 5, 10, 15, 20, 30 años, los estamos escuchando. Presentó su renuncia el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, que yo sigo sin entender bien a bien por qué lo están metiendo en el tema de las cárceles, Sí, no en el correcto. tema de la política migratoria. ¿Qué tiene que ver Marcelo Ebrard con las cárceles? Y ayer ya la gente de Marcelo Ebrard, muy enojada en el Senado, dijo, no nos acusen de esto, lo dijo la senadora Malú Micher. Esta es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.